quiero decirte que me he portado bien, que no he tenido ningún amorío, ni pasatiempos, ni amantes, ni nada parecido, que amo a México con todo mi corazón, que adoro a Diego más que a mi propia vida, y que me he convertido en una persona seria. Frida Kahlo. La extraordinaria belleza de la verdad. La vida y tiempos de Frida Kahlo. Frida Kahlo era una mujer mexicana que transformó su vida pintándose a sí misma. Nacida en 1907, cerca de Ciudad de México, en el umbral de las grandes revoluciones del siglo XX, quiso improvisar su propia libertad para superar elegantemente una vida llena de dolor. Inválida desde los 19 años a causa de un terrible accidente que le dejó graves secuelas, empezó a pintar durante su larga convalecencia y pasó el resto de su existencia plasmando sus experiencias en unas de las imágenes más luminosas y sorprendentes de la época. Tuvo innumerables amantes, hombres y mujeres indistintamente. Pero el gran amor de su vida fue el celebrado artista mexicano Diego Rivera. La complejidad y la dificultad de su relación dominó toda su madurez. Ella misma se convirtió en una leyenda, haciendo de su vida una obra de arte y conviviendo con un visionario, uno de los artistas más famosos de su tiempo. Y además, irónicamente, sus pinturas permanecieron ignoradas durante su vida, una oscuridad que no le importaba. Ella decía que pintaba para sí misma, y en el proceso creó algunas de las imágenes más indelebles del siglo XX. Yo estaba en el Palacio de Bellas Artes de México y la ópera que se interpretaba aquella noche era Parsifal de Wagner. Estaba sonando la obertura cuando de repente un ruido invadió el teatro y silenció la orquesta. Todos miramos hacia los palcos y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo, adornada con todas aquellas joyas, collares, anillos y brazaletes. Tintineaban como si todas las campanas de la catedral se hubieran puesto a repicar a la vez, para minimizar la debilidad de su cuerpo. De hecho, su cuerpo estaba tullido, un cuerpo casi siempre inmóvil, pero ella le daba vida con joyas y vestidos. Era su propia ópera. En el escenario se interpretaba Wagner, pero Frida Kahlo estaba en el palco y por lo menos aquella noche ella fue más fuerte que Wagner, puede estar seguro. Estoy empezando a pintar, no porque me considere un artista o algo así, sino simplemente porque no tengo nada más que hacer. Y porque trabajando me olvido un poco de todos los problemas que tengo. Estoy haciendo óleos en pequeños platos de aluminio y a veces voy a la escuela de manualidades, donde he hecho 2 litografías que son un auténtico desastre. En México se dice que nacer y morir en la misma casa es una bendición. Frida Kahlo nació en Coyoacán, fuera de Ciudad de México, en una casa azul construida por su padre. Ella quiso vivir allí durante el resto de su vida y allí murió 47 años más tarde.
Su padre era un judío alemán refugiado y su madre una mestiza india de Oaxaca. Mestizaje es un término que significa mezcla, que significa impureza, significa una combinación de factores, de cosas que se funden y forman una expresión única. Frida Kahlo es una mestiza, tanto en términos de su etnia como de su cultura. Pero en la época que creció, el mestizaje no se refería a eso. Yo creo que el término que se utilizaba era mexicano. Cuando era niña, ella y su hermana pequeña, Cristina, se rebelaron contra su educación católica. Y ella misma molesta a la familia con sus bromas y travesuras. Cristina era además su mejor amiga, pero también se convirtió en su mayor rival. Su madre, Matilde Calderón, era una devota católica profundamente infeliz. Cuando era joven se había enamorado de un muchacho que se suicidó y nunca llegó a recuperarse del suceso. Mi madre estaba histérica por descontento, porque no estaba enamorada de mi padre. Mi madre se volvió histérica a causa de la religión. El padre de Frida, Guillermo Kahlo, era fotógrafo y documentaba la arquitectura colonial mexicana para el gobierno. Decía que no le gustaba hacer retratos porque él no deseaba mostrar las cosas feas que había hecho Dios. Él y Matilde tuvieron 4 hijas y Frida era su favorita. Decía que ella era la más inteligente y la que más se le parecía. Su padre era fotógrafo y ella trabajaba con él. Quiero decir que le acompañaba, porque a él le daban ataques, como a Dostoyevsky, y se caía al suelo. Ella le metía un pañuelo en la boca porque era epiléptico, padecía epilepsia. Ella no se lo decía a nadie, pero cuidaba de él. Yo creo que se daba cuenta de lo peligrosa y corta que es la vida, y de lo que hacemos con nuestra vida, nuestro destino, y cómo la vivimos, y el poco tiempo que vivimos. Cuando Frida tenía 6 años, sufrió un terrible dolor en su pierna izquierda, que fue diagnosticado como polio. Pasó 9 meses encerrada en casa y se le deformó el pie. Su padre le enseñó pacientemente cómo superar la pena y la soledad, de una forma que era considerada poco digna en el comportamiento de una dama. Con su coraje, nadaba, boxeaba y peleaba.